Bueno, pues buenas tardes. Estamos, como siempre, en esta jornada AMJA, que como sabéis, pues las organizamos para difundir pues, servicios, productos, nuevas tecnologías de nuestros asociados. Eh, por ese motivo se crearon las jornadas AMJA online. Es una forma de que todos estemos al día de la tecnología y de los servicios y actualizados en cuanto a todo lo que se refiere a la jardinería, ¿no? Todos los aspectos de la jardinería. Hoy está con nosotros Mariano Carrera y Emilio Sala, que van a hablar de fertilización basada en la naturaleza. Mariano Carrera es director de Agrocarrera, una empresa que se fundó o sea, que tiene ya cerca de 40 años de experiencia. Es una empresa familiar que ha crecido muchísimo y Emilio Sala es área manager, como se dice en su empresa, de Compo. Compo no necesita presentación, además ellos ahora pues hablarán de la empresa, ¿no? Son dos grandes empresas. Nosotros estamos muy orgullosos de Mariano Carrera, es uno de nuestros socios más, mm, pues bueno, un socio muy importante e interesante y la verdad es que tenemos con nosotros dos expertos en fertilización y espero que sea de interés esta charla, ¿no? Al final de las presentaciones que harán los dos, pues vosotros podéis hacer preguntas, o bien escribiendo las preguntas en el chat o bien utilizando el micrófono, abriendo el micrófono, pidiendo la palabra y lo hacéis directamente. Así que no me enrollo más para darle tiempo a lo importante y tiene la palabra pues Mariano Carrera que va a hacer una breve presentación Muy bien. Muchas de... gracias, Aurora. Nada, para Bien, mí primero decir que es un placer poder participar de esta serie de jornadas de Anja. Llevaba mucho tiempo con ganas de poder encontrar un hueco para formar parte de las mismas. Y nada, hoy quería empezar por agradeceros a Anja estas facilidades que dais a los asociados de presentar experiencias y conocimientos. Y además creo que es importante también aprovechar la oportunidad para agradeceros la buena labor que hacéis por las áreas verdes de Andalucía, dándole visibilidad a las muchas ventajas que ellas suponen para las personas que habitamos y para el medio ambiente. Respecto a la jornada de hoy, estos últimos meses me han llevado a donde estamos ahora. Sí, Eh, Javier. venimos A ver, observando. Arturo. mm, perdona, No te preocupes. perdona que hay alguien que se está riendo con mucha Porque ganas. lo mío sí. Cuando veo Ya, Vale, ahí sí. perfecto. La idea de hacer la jornada de hoy es porque en estos últimos meses vengo observando que hay un vacío de información en el aspecto de la fertilización orgánica. Y es algo que en los próximos años va a cobrar cada vez más fuerza debido a las exigencias de la legislación y consideraba importante poder hablar hoy de ello. Para esta ocasión he querido que Emilio Sala nos acompañe. Considero que es uno de los mejores profesionales que hay en Andalucía en cuanto a nutrición vegetal y tengo la suerte de ser amigo suyo y de que hoy esté aquí con nosotros. Así que nada, él va a empezar la jornada hablando un poco de fertilización orgánica y de las ventajas de la materia orgánica y de los microorganismos en el suelo, de la importancia que esto tiene para la vida de los vegetales. Y a continuación, la idea es que yo hable un poco de la experiencia de nuestro trabajo en asesoramiento de gestión integrada de plagas y cómo algunos productos del catálogo de Compo nos están ayudando a poder desarrollar mejor nuestro trabajo como asesores y intentar conseguir el no uso de fitosanitario en áreas verdes, que es por lo que hoy estamos aquí, y reducir el consumo de fertilizantes.
Así que por mi parte, nada, espero que a todos les guste la jornada de hoy y Emilio, cuando quiera, puedes empezar. Pues nada, muy buenas tardes y al igual que Mariano, pues agradeceros la oportunidad que nos prestáis a empresas como Compo, que somos muy antiguas en el sector, pero que tenemos una serie de herramientas que pensamos que pueden ser bastante interesantes. En la reunión de hoy, la idea un poco que cuando me transmitió Mariano la ejecución de esta charla, yo lo que quería era un poquito posicionar y recordar algunas cosas respecto a qué es la materia orgánica y qué es el suelo, ¿no? Porque al final es la base de trabajo, el punto de inicio a partir del cual pues vamos a desarrollar toda nuestra experiencia de jardinería o de agricultura. En esos casos nosotros trabajamos en ambos ámbitos. Pero para empezar me gustaría haceros una pequeña introducción para que conozcáis, o aquellos que no suena o que no conozcan o que no tengáis información de quién es Compo. Pues bueno, Compo nació como la división de fertilizantes especiales de la compañía multinacional de fitosanitarios BASF, que me imagino que conoceréis todos. Y BASF en sí nació en 1913 a partir de un descubrimiento que cambió el modelo productivo en la agricultura, que fue, y además este descubrimiento valió un premio Nobel, que fue el desarrollo industrial para la obtención de nitrógeno inorgánico a partir del nitrógeno atmosférico. Es decir, se realizaron los primeros fertilizantes nitrogenados. En este caso fue el amoníaco. ¿Eso que supuso en la agricultura? Pues supuso un paso tremendamente importante, porque hasta la fecha las aportaciones de nitrógeno se hacían base estiércol y los niveles productivos de los cultivos eran muy bajos. Entonces, a partir de que se pudo incorporar este nitrógeno inorgánico, los niveles productivos de la agricultura se elevaron enormemente, y eso fue el inicio de BASF. Bien, BASF, y en este caso Compo, somos una empresa muy, muy orientada a la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, en los últimos 90 años pues, se han desarrollado más de 80 patentes a lo largo de este siglo, de este último siglo, ¿no? Entonces, por daros una idea, ahora mismo a nivel europeo somos la compañía que en su catálogo aglutina la mayor parte de las tecnologías que se utilizan en la agricultura. Y aquí os comento algunas de las más importantes, como el inhibidor de la nitrificación, la lenta liberación mediante ureas insolubles con las técnicas de los Floranit, que son el Crotodur e Isodur, la liberación controlada con abonos recubiertos o semirrecubiertos. Nosotros desarrollamos los primeros NPK cristalinos solubles, desarrollando líneas después de bioestimulantes, mejoradores de suelo. Es decir, estamos hablando de una trayectoria de tiempo y basada y fundamentada siempre en tecnología aplicada a la agricultura y obviamente también a la jardinería. Simplemente a nivel informativo, disponemos de dos grandes centros productivos, uno en Alemania, en Krefeld, donde se realizan principalmente la fabricación de los abonos granulados y microgranulados para jardinería, y un segundo centro productivo que es aquí en España, en Castellón, que es en Val d'Uixó, donde se trabajan y se fabrican las sales cristalinas, correctores bioestimulantes y así como microorganismos, que ahora es una de las líneas más innovadoras que estamos desarrollando y que al final de esta presentación os daré algunos apuntes. Bueno, ya entrando un poquito en materia, yo quería centrar un poco a recordar estos conceptos básicos, a recordar un poco la importancia del suelo, que muchas veces es el gran olvidado, el suelo y la materia orgánica. Y siempre tener en cuenta de que el suelo es la base, es decir, a partir de que nosotros tengamos un suelo en condiciones, podremos desarrollar un proyecto agrícola, un proyecto de área verde en condiciones. Entonces, el primer concepto que quiero transmitiros es que el suelo hay que entenderlo como un ente vivo que se transforma y que va cambiando. Y en ese ente vivo no solamente tenemos que pensar en la parte orgánica como la que va a proporcionar vida, sino también en la parte inorgánica, porque esta parte inorgánica evoluciona. Es decir, los suelos cuando se generan van cambiando. Básicamente, la formación de los suelos va a depender de varios factores. Obviamente, el primero es la roca madre, es decir, el material original del que partimos, que se irá meteorizando, se irá fragmentando, irá evolucionando para darle características al suelo final que tengamos. Después, obviamente, el clima es otro factor muy importante a la hora de la evolución de los suelos, porque no es lo mismo un suelo que evolucione, no sé, en la selva amazónica
o un suelo que evolucione en Almería, en un clima semiárido. Entonces, esas características climáticas también van a implementar una serie de cambios en la estructura del suelo que lo harán diferente. La orografía es otro factor importante, claro, porque en función de si son terrenos altos o bajos, serán terrenos receptores de sedimento o terrenos cedentes de sedimento. Obviamente, después, la fauna que se desarrolle en esos suelos va a tener un marchamo importante y va a imprimir ciertas características, y después el factor definitorio, que es el tiempo. Los suelos son procesos largos y que precisan de un tiempo importante para desarrollarse. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que nos encontramos en la naturaleza, una tremenda variabilidad en los tipos de suelo con características diferentes. Y es nuestra responsabilidad como técnicos intentar caracterizarlo lo mejor posible. Por eso siempre recomendamos, cuando se inicia un proyecto nuevo, un proyecto de trabajo, tanto a nivel agrícola, área verde o jardinería, la realización de un análisis de suelo que nos caracterice el suelo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, porque esas serán las herramientas de partida con la cual nosotros trabajemos y nos darán la información necesaria para efectuar sobre ello, sobre el suelo, las acciones necesarias para potenciar y maximizar después el trabajo agrícola que se realice. Bien. En términos generales, nos vamos a encontrar que un suelo va a tener 4 grandes componentes, ¿vale? El componente mineral, que hemos dicho anteriormente, procedente de la roca madre, que va a caracterizar su composición. Y después va a haber un espacio de poros, ¿vale? Y ese espacio de poros puede estar relleno de aire, tremendamente necesario porque las raíces respiran, y de agua, también tremendamente necesario porque las raíces, las plantas no comen, las plantas beben, ¿vale? Entonces, en función de las características del suelo, después estas proporciones pueden variar. No es lo mismo un suelo arenoso, un suelo arcilloso, un suelo de textura media, en fin, esto puede variar, pero básicamente estos son los 4 grandes componentes. Y después, uno de los más importantes, aunque no en proporción, es la materia orgánica. La materia orgánica es uno de los componentes más importantes y verdaderamente en este último tiempo, en este siglo anterior, podríamos decir en el siglo XX, ha sido también una gran olvidada. Y ahora se está recuperando un poco la importancia de los factores y la influencia que tiene el suelo. El factor importante en este último siglo siempre ha sido buscar una producción agrícola de alta intensidad, lo que implicaba que se olvidaban un poco del suelo. Buscaban aplicación de insumos con gran intensidad para con ello conseguir una mayor producción. Y eso ha propiciado la degradación y el deterioro de muchos suelos agrícolas que ahora están sufriendo procesos de erosión y de pérdida que con el tiempo está viendo que no es ventajoso. Ahora se ha vuelto, y todas las compañías y todos los estudios estamos volviendo a un poco al origen, es decir, y ver la importancia que tiene esta materia orgánica en el suelo y su mantenimiento y las cosas tan importantes que aporta. Bien, dentro de esta materia orgánica, de este 1 al 5%, que esto es ser generoso porque después a nivel agrícola te lo encuentras bastante menos, ¿no? Aunque quizás en jardinería sí nos estemos moviendo en estos índices. En esta materia orgánica vamos a encontrar 2 bases de materia orgánica diferentes, que son las sustancias húmicas, que son compuestos moleculares de alto peso molecular, son sustancias complejas que le van a detener, en función de sus características, van a atribuirle y van a darle al suelo unas determinadas características, así como los productos que nosotros apliquemos al suelo en base a sustancias orgánicas, también está compuesto de este tipo de moléculas. Y ahora las caracterizaremos para poder diferenciar qué tipo de producto nos conviene echar y en qué momento, y va muy relacionado con este tipo de sustancias húmicas. Después están las sustancias no húmicas, que son un conjunto de moléculas también muy importantes, que son proteínas, azúcares, grasas, etcétera. Pero yo quiero hacer algunos comentarios sobre los aminoácidos, que son un elemento también bastante importante. Bien, como comentábamos, el suelo hay que entenderlo como un ente vivo, y la materia orgánica del suelo realiza o tiene una misión tremendamente importante. Primero, es la base de todos los procesos biológicos, es decir, esta materia orgánica no deja de ser del alimento de todos los microorganismos y organismos que se desarrollan en el suelo, es decir, es la gasolina un poco de todo. Y después también tiene un factor muy importante en la propia fertilidad, como ahora veremos.
La materia orgánica, como os comento, es la fuente de energía de toda la vida que se desarrolla en el suelo. Entonces, obviamente, un suelo a mayor cantidad de materia orgánica, más vida, más microorganismos y viceversa. A menor cantidad de materia orgánica nos vamos a encontrar con suelos con menos vida y más inertes. Además, esta materia orgánica tiene la capacidad de conferirle ciertas características al suelo que lo protegen frente a agresiones externas, como puede ser, por ejemplo, la erosión y la meteorización, ¿vale? La materia orgánica tiene también, como os comentaba, un marchamo muy importante a nivel estructural. ¿Por qué? Porque aglutina. Podríamos decir que la materia orgánica funciona como el pegamento de la parte inorgánica, de la parte mineral. Funciona como formador de agregados y que finalmente eso nos va a desarrollar en la estructura de nuestro suelo. Esa estructura, además, también va a definirnos la porosidad. Y entonces nos va a dar la oportunidad de conocer las características de mi suelo en cuanto a su capacidad de retención de agua, con lo cual podremos definir dotaciones de riego, número de riego, etcétera. Define uno de los factores más importantes en el manejo de un área verde o de un área de producción agrícola. Es decir, nos va a dar la medida de cómo, por ejemplo, debemos fertirrigar. Otro factor importante que aporta la materia orgánica al suelo es la capacidad de intercambio catiónico, que no es otra cosa que la capacidad que tiene un suelo de aportar elementos nutricionales a la planta. En ese punto en que cual la materia orgánica interactúa con las partículas inertes del suelo, forma un conglomerado y ese conglomerado tiene una capacidad de retener aniones y cationes. Los aniones y cationes no son otra cosa que las sales que están disueltas en la solución del suelo. Recordemos, como hemos dicho anteriormente, que las plantas beben y las plantas beben cationes o aniones, es decir, sales que se han disuelto. Entonces, esta materia orgánica en el suelo le confiere la capacidad al suelo de retener más aniones o menos aniones. Así que esa presencia de materia orgánica es un factor importante en la fertilidad. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo y nos da el dato de capacidad de intercambio catiónico, es un dato directo en cuanto a fertilidad, es decir, disponibilidad de elementos nutricionales que la planta va a disponer en corto plazo. Suelos con más materia orgánica y más cohesionados tienen mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor capacidad de fertilización, y suelos que tienen menos capacidad de intercambio catiónico, pues es menor. Entonces es un factor importante a saber. ¿Por qué? Porque suelos con mayor capacidad posiblemente necesiten menos fertilización y viceversa. Otro factor muy, muy importante que aporta la materia orgánica al suelo es que interviene de forma importante en el pH. Entonces, ¿y por qué es importante el pH? Porque el pH en los suelos define en muchos casos la solubilidad de muchos elementos. La solubilidad, y me refiero a disponibilidad. Es decir, los suelos normalmente en Andalucía, por ejemplo, suelen tener pHs alcalinos, pHs elevados, por encima de 7. Y esos pH, muchas de las sales, principalmente el fósforo y los cationes metálicos o microelementos, como pueden ser el zinc, el hierro o el manganeso, suelen estar insolubles, están lo que se llama retrogradados. La planta, aunque aparezca en el suelo, es incapaz de tomarla. Pero cuando la actividad microbiológica que produce la materia orgánica en el suelo produce en sus procesos químicos la emisión de ácido carbónico, y este ácido carbónico permite una reducción de pH a nivel de suelo, a nivel radicular, permitiendo la solubilidad de estos elementos que en otras condiciones de pH estarían insolubles. Entonces, es un factor también importante el que aporta la materia orgánica en este aspecto. Después, otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a la materia orgánica, y en este caso casi tan más mirando al tipo de materia orgánica que aportamos al suelo, es la relación carbono-nitrógeno. Esto al final es una especie de índice de complejidad de la materia orgánica. Cuanto la relación carbono-nitrógeno sea más elevada, estamos hablando de sustancias orgánicas más complejas, más insolubles, de estructuras mayores, que tienen un sentido para mejorar estructuración de suelo. Cuando estas materias orgánicas que aportamos, la relación carbono-nitrógeno es más baja, estamos hablando de moléculas de menor tamaño, moléculas más solubles y más cercanas a aportar fertilización al suelo. Entonces, este es un factor muy importante que hay que tener en cuenta
a la hora de aportar una materia orgánica al suelo en función de los objetivos que tengamos. Si tenemos un suelo al que queremos mejorar estructuralmente, imaginemos que tiene poca porosidad, retiene poca agua, etcétera, y queremos mejorar esa estructura, tendremos que ir a productos con relación carbono-nitrógeno elevada. Por otro lado, si lo que queremos es fertilizar con materia orgánica, no podemos ir a productos con alta relación carbono-nitrógeno porque no van a poner elementos nutricionales disponibles en la planta rápido. Tendremos que buscar productos con una relación carbono-nitrógeno más baja, que nos permitirán tener productos más sencillos, que se descomponen a una mayor velocidad y que son capaces de aportar unidades fertilizantes con rapidez. Entonces, teniendo claro este concepto, la selección de la aplicación de una materia orgánica en función de un objetivo la tendremos más clara. Dentro de la sustancia, de la materia orgánica base, vamos a encontrar tres grandes familias de sustancias orgánicas, que son las huminas, los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, que estoy seguro que a todos os sonarán. Las huminas, en este orden, vamos de mayor complejidad molecular a menor complejidad molecular, de productos con relaciones carbono-nitrógeno más elevadas, como son las huminas, a relaciones carbono-nitrógeno más bajas, como son los ácidos fúlvicos. Aquí lo vamos a ver en la siguiente con mayor claridad. Aquí veis, de derecha a izquierda, vemos la evolución de los procesos orgánicos, que las huminas darán ácidos húmicos y los ácidos húmicos darán los ácidos fúlvicos. Y en este proceso de descomposición, pues aparecerán los elementos nutricionales en el suelo. Como os comentaba, las huminas son compuestos orgánicos de alto peso molecular, ¿vale? Y baja solubilidad. Aquí veis la contraprestación de ambos valores. A medida que nos vamos moviendo a la izquierda de humina, ácido húmico, ácido fúlvico, los pesos moleculares, las moléculas son más pequeñas y la solubilidad va ampliándose. Lo mismo ocurre con la capacidad de intercambio catiónico. A medida que nos movemos de moléculas más complejas a moléculas más simples, son capaces de soportar o de retener más aniones y cationes y propiciar al suelo o al producto abono orgánico que se aplique una mayor capacidad de intercambio catiónico. Después, en cuanto a lo que ya he comentado, relación carbono-nitrógeno, vemos otra vez que aquí que el contenido de carbono y el contenido de nitrógeno en las sustancias húmicas es mayor y va disminuyendo a medida que nos vamos pasando a ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Y el contenido de oxígeno de los ácidos fúlvicos es mayor. ¿Por qué? Porque son sustancias que están más oxidadas, están más evolucionadas, podríamos decir más descompuestas. Y al final, este triangulito rojo nos da a ver la respuesta nutricional de la planta en función de las características de la materia orgánica que aportemos. Como podéis ver, la respuesta nutricional de sustancias húmicas es muy baja y va aumentando hasta encontrar su máximo en los ácidos fúlvicos, donde la respuesta nutricional es más elevada. Como os comentaba anteriormente, si el objetivo de la aplicación de una materia orgánica es mejorar estructuralmente un suelo porque tenga un problema, tendremos que ir a sustancias tipo húmicos. Si lo que queremos es fertilizar, pues tendremos que irnos a sustancias tipo ácidos fúlvicos. Bien. De la materia orgánica no húmica, como comentaba, pues hay gran cantidad de moléculas y compuestos, pero me gusta destacar el tema de los aminoácidos. ¿Por qué? Como todos sabréis, me imagino, o por lo menos sonará, los aminoácidos son los elementos constitutivos básicos de las proteínas. Y las proteínas son la estructura de las plantas, bueno, y de todos los seres, ¿no? Entonces, para la síntesis de este aminoácido, de este elemento esencial para el desarrollo de las plantas tienen un gran consumo de energía. Es decir, las plantas toman las sales minerales y las tienen que transformar de inorgánicas a orgánicas, en sustancias orgánicas como son los aminoácidos esenciales, como pueden ser la glutamina y el glutamato. Estos aminoácidos necesitan, para ser sintetizados, una gran energía química que tiene que aportar la planta vía fotosíntesis. Si nosotros somos capaces en nuestros productos de aportar estos aminoácidos, toda esta energía química la planta se la ahorra y la puede utilizar
en otros aspectos metabólicos, con lo cual ayudamos mucho a la planta, por ejemplo, en situaciones de estrés o en situaciones de alta demanda de crecimiento, etcétera. Entonces son una de las moléculas no pertenecientes a la familia de los ácidos húmicos y fúlbicos que siempre hay que tener en cuenta a la hora de aportar y a la hora de ver en los productos que aplicamos. Y bien, ahora entramos en otra parte del suelo, que son la famosa palabra microbiota, que está ahora muy de moda en todas las compañías, ya que todos estamos un poco trabajando en ese sentido. Al final, la microbiota es el conjunto de microorganismos que se desarrollan en el suelo y que pueden tener un uso agrícola o un uso en jardinería muy importante. La microbiota dentro de todos los organismos o de la parte viva del suelo es una parte, porque obviamente tenemos en función de tamaño una macrofauna donde podemos encontrar pues, a todos los animalitos que tenemos en la tierra, como son los gusanos, hormigas, todos los gasterópodos, todo este tipo de insectos. Después pasamos a un nivel de tamaño menor, donde es la mesofauna. Estamos hablando de los tartígrados, estamos hablando de los colémbolos, de los mites, y después pasamos ya a lo que es microfauna, ¿vale? Que es lo que forma la microbiota, es decir, los microorganismos que entran parte dentro del suelo, donde, bueno, todos conocemos bacterias, hongos, protozoos y nemátodos. A nivel agrícola, a nivel de desarrollo de productos basados en estos microorganismos, se ha trabajado principalmente en el género bacteria y en los hongos. Los hongos, bueno, pues todos conocemos la utilización de tricoderma, la utilización de microrrizas y en el tema de bacterias también se han desarrollado muchos productos y muchas tecnologías basadas en la selección de determinadas bacterias que aporten cosas interesantes a nivel agrícola. De hecho, Compo, la base de investigación y la base de desarrollo de estas nuevas líneas de productos están basadas en el uso de bacterias. ¿Por qué? Para nosotros, bueno, antes un inciso. Esta foto a mí me gusta mucho porque es una foto de microscopía electrónica en la cual se ve cómo se vincula la parte inorgánica y la parte orgánica en los suelos. Aquí podemos ver una partícula de arcilla en la cual está toda llena de restos orgánicos, en la cual podemos ver bacterias vivas, este elemento amarillo, y bacterias muertas, que es este elemento rojo. Y ahí se ve todo cohesionado y se ve cómo la materia orgánica es capaz de unir esta parte inorgánica y la parte viva, formando todo y formando una cohesión que ha de estar en equilibrio. Bien, como os comentaba, Compo está muy centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias la verdad es que son unos organismos tremendamente interesantes, porque tienen una capacidad de intervención tanto sobre la planta como sobre el medio que puede ser muy útil a nivel agrícola, ¿vale? ¿Por qué? Estas bacillus, estas bacterias normalmente tienen un comportamiento simbionte, es decir, entran en simbiosis con las plantas. Principalmente se suelen fijar en el sistema radicular, la planta le aporta azúcares para que se alimenten y las bacterias lo que propician es un entorno agradable a esa planta. Y ese entorno agradable, ¿cómo lo consigue? Pues lo consigue por dos vías. Primero, interactuando directamente con la planta, como intercambiando principalmente elementos nutricionales, es decir, las bacterias son capaces de movilizar elementos que la planta por sí sola no podría tomar, la bacteria los solubiliza y se lo aporta a la planta. Y también con el intercambio de fitohormonas. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy interesante que las bacterias que se alojan en el sistema radiculares emiten una gran cantidad de auxina para estimular la propia emisión de más raíces en la planta, con lo cual es un factor bastante interesante porque a más raíz, mayor capacidad de absorción y mayor capacidad de exploración por parte de la planta. Después las bacterias también consiguen desencadenar la activación de los mecanismos de autodefensa de la propia planta, el sistema SAR. Es decir, estas bacterias hacen que la planta active todos los sistemas de defensa frente a enfermedades y frente a otras enfermedades patógenas, ¿vale? Entonces, la interacción del bacilo, o sea, de las bacterias con la planta interactúan en estos dos puntos. Después, las bacterias también interactúan con otros microorganismos del medio, con otras bacterias y con otros hongos. De dos aspectos. Primero, compitiendo por el nicho ecológico, es decir, compitiendo por el espacio y por nutrientes,
y después tienen la capacidad, muchas de ellas, de emitir sustancias antibióticas y antifúngicas. ¿Para qué? Para evitar que otras bacterias se acerquen y que otros hongos se acerquen y ocupen el espacio que ellos están ocupando. Y esta capacidad es tremendamente interesante porque la hacen unas herramientas muy, muy, muy importantes para luchar contra enfermedades fúngicas y bacterianas. Entonces, Compo lleva mucho tiempo trabajando con este tipo de productos. Ya tenemos una línea operativa que son todas las líneas con Bacillus subtilis, que es una bacteria que tiene estas características de estimulación de la planta y de bioprotección. Ahora, el último gran proyecto que estamos llevando a cabo es el proyecto Magna, que a diferencia del anterior, de las bacterias bioprotectoras, el concepto es diferente. Se han buscado bacterias para conseguir un nuevo concepto de fertilización, que es la biofertilización. Es decir, nosotros estamos desarrollando una serie de productos asociados a microorganismos, a bacterias, que nos confieren la capacidad o que le confieren la capacidad a nuestros productos de movilizar elementos nutricionales que están en el propio suelo y tienen también la capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico, con lo cual ahorramos aportaciones externas de fertilizantes, es decir, conseguimos que las propias bacterias sean las que, tomando el recurso del aire y recurso del suelo, aporten una parte importante de los nutrientes que van a necesitar las plantas. Así, a efectos generales, una agricultura convencional o una jardinería convencional trabaja de la siguiente forma. El 90% de los elementos nutritivos lo vamos a aportar vía fertilización, vía fertilizante, y solamente un 10% lo aportará el suelo. Cuando nosotros trabajamos con la tecnología Magna, con estos microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno, movilizar el fósforo del suelo, movilizar el potasio del suelo y los microelementos, conseguimos reducir de una forma importante la cantidad de fertilizantes que necesitamos aportar. ¿Por qué? Porque el propio microorganismo le va a suministrar el nitrógeno y va a movilizar el fósforo y el potasio del suelo. Y al final vamos a tener que en un cómputo total una reducción en la necesidad de aplicación de fertilizantes por la existencia, por la inclusión de estos microorganismos. Estos procesos de desarrollo de productos son bastante complicados. Al final, ten en cuenta que primero tenemos que buscar en diferentes suelos, en diferentes medios, cepas bacterianas adaptadas y capaces de aportar nutrientes de forma natural. Entonces, una vez que se han seleccionado estas cepas de bacterias son secuenciadas y se ve qué características tienen cada una. Una vez que vemos qué bacterias tienen un comportamiento, el comportamiento que estamos buscando, por ejemplo, se busca una bacteria para fijar nitrógeno. Pues entonces se pone un medio sin nitrógeno y la bacteria que es capaz de desarrollarse es que ha fijado el nitrógeno atmosférico. Con ese sistema de selección, al final, vamos consiguiendo una selección de diferentes microorganismos que tienen que tienen el potencial de ayudar en la aportación de estas unidades fertilizantes. Nosotros ya en este proyecto Magna hemos desarrollado toda la selección de productos y ya hemos llegado a nuestro capítulo final, que es el registro y desarrollo de estos dos microorganismos, el Alysobacter gomosus y la Strenomona pavani, que son una asociación de bacterias que tienen una gran capacidad de fijación de nitrógeno, movilización de fósforo, de potasio y esa capacidad de sideróforo, es decir, la de movilización de microelementos. Entonces, estos productos los hemos conseguido introducir en nuestra línea de fertilizantes para seguir esa línea de mayor... de un mejor comportamiento ambiental, porque podemos prescindir de la aplicación de un porcentaje importante de unidades fertilizantes. En este caso, pues Compo ha desarrollado la línea Magna, en la cual encontramos granulados, solubles y líquidos foliares. Y por mi parte, Mariano, esto era lo que yo quería contar. Emilio, ¿se me oye? Sí, yo te Vale, escucho. perfecto. Oye, un millón de gracias. No sé si Aurora está por ahí. Sí, sí, estoy aquí. Importante. Se te ha cortado la cámara, Emilio. Si Sí, quieres, deja de compartir pantalla, comparto sí. pantalla yo. Y si quieres, salte y vuelves a entrar para intentar que tengas cámara.
Vale, vale. Yo he dejado de compartir, Mariano. Perfecto, pues empiezo yo. A ver si tengo por aquí la presentación. Compartir. ¿Se ve, Aurora, Emilio? Se ve, Sí, ahora solo lo pones en modo presentación y ya se ve la Perfecto. pantalla completa. ¿Se ve ya pantalla Sí, completa? sí. perfecto. Vale, genial. Bueno, antes de empezar, quería una vez más pues reincidir en lo que dije antes de que Emilio empezara con su parte de la presentación. La idea de que Emilio pudiera exponer los grandes conocimientos que Compo tiene al respecto de la fertilización orgánica es porque en el futuro considero que va a ser fundamental manejar estos conceptos si queremos obtener buenos resultados en sanidad vegetal, tanto por la gestión integrada de plagas como por la gestión de fertilización. Por mi parte, voy a empezar hablando un poco de agrocarrera, un minutito, para presentarnos por si alguien no nos conoce. Decir que estamos ubicados en San Martín del Tesorillo, que es un pueblo de Cádiz, y somos un distribuidor de insumos y llevamos una gran cantidad de asesoramientos, tanto en agricultura como en áreas verdes. Y lo que nos diferencia realmente de otras muchas empresas del sector es que estamos muy especializados en áreas verdes, llevamos muchos años trabajando en las áreas verdes, recopilando información, aprendiendo, evolucionando e intentando dar las soluciones más avanzadas posibles. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar, con agrónomos, ambientólogos, biólogos, químicos e incluso recientemente hemos incorporado un paisajista con idea de poder tener un enfoque lo más amplio posible de las áreas verdes, desde el diseño, la construcción hasta el mantenimiento, e intentar acertar en cada solución que aportamos. Como dato que considero que puede ser interesante, actualmente asesoramos más de 3.500 hectáreas de áreas verdes en toda Andalucía. Ahí no contamos las hectáreas que asesoramos de agricultura. Por tanto, creo que puede ser una buena carta de presentación. Vamos a hablar un poco de nuestra labor como asesores en gestión integrada de plagas y en fertilización. Lo primero es empezar hablando de a qué nos enfrentamos. Dentro de la problemática con la que solemos lidiar, el primer punto que nos encontramos es que no siempre los responsables de mantenimiento cuentan con formación o experiencia suficiente para identificar incidencias fitosanitarias a tiempo. Estas pueden ser de carácter biótico o abiótico y eso suele llevar consigo aparejado el uso de un fitosanitario para terminar buscando una solución al problema. Por otro lado, nos encontramos con una falta de planificación en muchas ocasiones. A veces el día a día del trabajo de los responsables no les permite encontrar el momento de sentarse, de planificar, de ver las necesidades y de intentar adelantarse a las mismas. Y esto pues volvemos a que suele conllevar aparejado el uso final de un fitosanitario y es lo que nosotros intentamos evitar. En tercer lugar, lo he estado hablando con Aurora unos minutos antes de la presentación, el tema de los recursos, tanto en jardinería pública como en jardinería privada, es un factor muy limitante. Hay muchos ayuntamientos donde no hay partidas presupuestarias para el mantenimiento de áreas verdes, hay que estar improvisando. En jardinería privada nos encontramos de forma sorprendente con inversiones de millones de euros en villas y luego no hay presupuesto para el diseño y la construcción de la jardinería, o sin ir más lejos, equipos de fútbol de primer nivel que gastan millones de euros jugadores y luego los responsables no pueden emplear los productos que les gustaría para tener la superficie deportiva al mayor nivel posible por céntimo de diferencia. Entonces creo que es un punto que debíamos de tener muy en cuenta. Y como cuarto y último punto está el tema de la legislación que cada vez está siendo más restrictiva. Si alguien se para a mirar la evolución de la misma en los últimos 20 años, verá claramente hacia dónde nos dirigimos y es hacia el no uso de fitosanitarios en jardinería y hacia una regulación que cada vez será más exigente en cuanto a la disminución de fertilizantes
en el mantenimiento tanto agrícola como de áreas verdes. En el tema legislación me voy a parar en las siguientes diapositivas porque considero que en los últimos años está teniendo un especial impacto para los responsables de los mantenimientos y quizás sea algo que resulte de interés para los asistentes. El Real Decreto 1311 del año 2012 es un decreto sobre fitosanitarios, el cual lleva ya muchos años abriéndose camino y considero que posiblemente todos los asistentes hayan oído hablar de él y lo conozcan con detalle, pero por si alguno no lo conocía, he querido dejar dos o tres pinceladas, de comentar que es un decreto que se establece para el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Y en este decreto, como os pongo en la imagen, hay unas disposiciones específicas para ámbito no agrario, que es el capítulo 11, y en estas disposiciones específicas se detalla exactamente qué es el ámbito no agrario, entre lo que tenemos parques, jardines, zonas deportivas, etcétera. Y es importante que todos sepáis que este Real Decreto lo que nos viene a decir es que estos parques y jardines, ¿vale? Este ámbito no agrario deben de cumplir todas las exigencias del Real Decreto y además las disposiciones específicas. Por tanto, como conclusión general, debemos de pensar que la legislación es mucho más estricta en áreas verdes que en agricultura. Vale, y también he extraído algo que me parece muy revelador y lo cual marca el camino, que es que la autoridad competente velará porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro cuál es el final del camino. Tardemos más o tardemos menos en llegar, pero vamos a llegar a no poder usar plaguicidas en áreas verdes y por tanto debemos de empezar a profesionalizarnos con la mayor antelación posible para cuando ese momento llegue tengamos las herramientas y los conocimientos necesarios para poder abordarlo y que no se pierdan nuestros vegetales. ¿Vale? Aquí os nombro un poco la figura del asesor de gestión integrada de plagas, que es una figura que establece este Real Decreto, una persona que tiene que tener la titulación y los conocimientos adecuados para estar inscrito en un registro y poder ayudar por el momento, disminuir el consumo de fitosanitarios y posiblemente en el futuro evitarlo. Este otro Real Decreto es un decreto mucho más nuevo, es el 1051 de 2022, y este Real Decreto sí me he querido parar un poco más porque posiblemente se conozca menos y me parece que en los próximos años se va a hacer cada vez más importante. Se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Ya tenéis que empezar a entender que la semejanza entre sostenible uso de fitosanitarios y nutrición sostenible posiblemente empiecen a ir de la mano. Disminuir el impacto ambiental de la aplicación en los suelos agrarios de productos fertilizantes. Aquí ya también te marca un poquito el camino hacia la disminución de la fertilización convencional que estamos usando, reducir el uso de fertilizante en al menos un 20% de aquí a 2030. Esto va muy de la mano con el proyecto Magna que Emilio nos ha presentado de Compo, donde nos explicaban perfectamente cómo con microorganismos capaces de ayudar a biomineralizar la materia orgánica, fijar nitrógeno atmosférico, etcétera, podemos empezar a reducir los aportes nutricionales y sin que nuestro cultivo baje el nivel de calidad o el nivel de producción si hablamos de agricultura. Por otro lado, tenemos el Plan de Acción para la Gestión Integrada de Nutrientes. También lo dejo aquí referenciado para aquellos que conocen la gestión integrada de plagas y vean por dónde van los tiros, ¿vale? Y por último, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitar la contaminación de fuentes de agua y mejorar las propiedades biológicas de los suelos agrarios, potenciándolos como suelos vivos. Esto es una palabra que cada vez va a sonar más, cada vez va a tener mayor importancia, mayor trascendencia y que debemos de empezar a familiarizarnos con la misma porque va a marcar el qué hacer de nuestro futuro como técnico, los suelos vivos, ¿vale? Eh, Paso a la siguiente, donde también hablo del Real Decreto sobre fertilización y os saco algunas
zonas de algunos artículos que creo que son interesantes, ¿vale? En el artículo 1 vemos las normas básicas para conseguir un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrarios, ¿vale? Seguimos con la sostenibilidad, marcando el camino. En el artículo 2 vemos que el presente Real Decreto se aplicará a todas las actividades agrícolas y forestales que aporten de forma directa o indirecta nutrientes al suelo. Aquí todavía no está referenciado las áreas verdes, pero con la experiencia que tenemos de otros decretos, posiblemente sea cuestión de tiempo que aparezca una actualización del mismo donde se tengan en cuenta las áreas verdes, porque este decreto es claro en tanto en cuanto cualquier actividad que aplique fertilizantes al suelo debe de estar regida por el mismo. En el artículo 4 se dice que se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos. Seguimos dirigidos hacia suelos vivos. El artículo 6 nos habla del plan de abonado y hay tres cositas que me parecían interesantes destacar. Por un lado, nos menciona que hay que incluir los datos del suelo y entre los datos del suelo ya aparece la materia orgánica por delante de nutrientes. Cuando tradicionalmente, al hacer un análisis de suelo, casi todos los técnicos se han fijado principalmente en los nutrientes y no en la materia orgánica. Incluir medidas para disminuir las emisiones de amoníaco, considero que es importante a tener en cuenta porque muy posiblemente las fuentes de nutrición actuales con fertilizantes nitrogenados vayan a empezar a desaparecer. Y disponer de asesoramiento técnico en materia de fertilización. Y esto da lugar a la figura del asesor en fertilización, que va a ir muy de la mano con la figura del asesor en gestión integrada de plagas y que el Real Decreto 1051/2022 refleja exactamente los conocimientos y experiencia que debe de tener para poder inscribirse en el registro que pronto empezará a funcionar y que bueno, y que en un futuro cercano pues regirá que todas las empresas deban de contar con un asesor en fertilización, igual que cuentan con asesores en gestión integrada de plagas. Vale, paso a hablar un poco de algunos principios básicos que por nuestra experiencia consideramos que no siempre se tienen en cuenta a la hora de desarrollar programas de fertilización en áreas verdes y que sin embargo marcan mucho el resultado de los mismos. Por un lado está el análisis de suelo y hoja. Esto es algo que en agricultura está más que interiorizado, ¿vale? Cualquier finca agrícola para hacer planes de abonado hace sí o sí análisis de suelo y hoja. Sin embargo, en áreas verdes es algo con lo que no siempre se suele hacer. De hecho, es raro la vez que se haga. Y es algo que realmente tiene un coste bastante bajo para las ventajas y la herramienta que supone contar con ella. ¿Sabes? Al final el coste es muy bajo y te permite optimizar y disminuir en muchísimas ocasiones el aporte de fertilizante, por lo tanto es una inversión que suele tener un retorno importante. Por otro lado, está cubrir necesidades en el tiempo. Esto también es algo que algunas veces no se tiene en cuenta cuando se hablan de necesidades de las plantas o del césped o arbóreas. Se hablan de necesidades anuales y en mantenimiento muchas veces nos encontramos que se aportan productos, fertilizantes de rápida liberación en muy pocos meses, muy poco espaciado en el tiempo y por tanto hay momentos del año en los que la planta no dispone de los nutrientes necesarios para realizar sus funciones y se hace más susceptible a la aparición de enfermedades. Y por otro lado, tenemos evitar picos de crecimiento excesivo, que va muy ligado al punto anterior, porque con el modelo de fertilización que habitualmente se da en áreas verdes, nos venimos encontrando que estos fertilizantes que tradicionalmente se han usado suponen crecimiento excesivo para los vegetales. Estos crecimientos excesivos suelen ir ligados a un posterior trabajo excesivo de poda o de siega y ese trabajo excesivo suele ir ligado a un posterior estrés excesivo en los vegetales, quedando otra vez más expuestos a posibles incidencias bióticas o abióticas. ¿Vale? En el punto 4 algo que parece muy lógico, que es no aplicar elementos fitotóxicos. A veces
no se tiene en cuenta en su totalidad. Cuando aplicamos fertilizantes, es importante entender que aparte de los nutrientes que contiene, hay factores importantes como saber si el producto viene con metales pesados, si el potasio procede de cloruro, si la conductividad eléctrica es alta, porque son factores que realmente influyen en la sanidad vegetal. Una conductividad eléctrica alta da como resultado una pérdida muy importante de las raíces, lo cual da como resultado una menor absorción de nutrientes y de agua, ¿vale? Por tanto, ocasiona un perjuicio. A veces es más importante fertilizar menos con productos de calidad que fertilizar más con productos que puedan provocar daños. Y acabamos con favorecer el desarrollo de suelos vivos, que es en donde realmente queremos centrar la jornada de hoy, porque consideramos que la legislación y las necesidades nos llevan a este objetivo, a tener suelos con mayor carga en microorganismos beneficiosos y en materia orgánica, para que realmente podamos tener nuestras plantas mejor mantenidas. ¿Vale? Nosotros llevamos muchos años haciendo una apuesta firme por Terra Plus Natura. Tuve la suerte de ensayar con esta gama de productos igual hace 8 o 10 años. Los resultados fueron muy sorprendentes y pasa el tiempo y nos sigue sorprendiendo la solución que aporta a problemas muy diferentes. Voy a enumerar los principios por los cuales consideramos que Terra Plus Natura se adapta perfectamente a las necesidades de las áreas verdes y luego pasaré a desarrollarlo de manera rápida porque creo que no iremos muy bien de tiempo. Primero, diferentes equilibrios para diferentes necesidades. Segundo, granulado muy homogéneo y soluble. Tercero, óptima relación carbono-nitrógeno cubriendo 6 meses. Cuarto, aplicación segura y libre de elementos fitotóxicos. 5, incorpora nutrientes en forma más eficiente. 6, contiene microorganismos beneficiosos. 7, certificado para agricultura ecológica. Y 8, nuevas fórmulas organominerales. ¿Vale? Voy a desarrollar cada uno de estos puntos intentando ser lo más breve posible. ¿Vale? Diferente equilibrio para diferentes necesidades. Me parece importante que entendamos el concepto de que la planta no se va a adaptar nunca al abono, ¿vale? Y por tanto debemos de saber las necesidades de la planta en cada momento del año, en cada época, y adaptar nuestro programa de fertilización a las necesidades de la planta en cada momento, que suele variar bastante. Con las tres equilibrios de Terra Plus Natura, nosotros hasta el momento solemos obtener resultados muy positivos en las diferentes épocas del año y en las diferentes vegetales donde lo estamos usando. Granulado homogéneo y soluble. Esta parte es muy importante porque muchos de los fertilizantes orgánicos que se usan vienen en forma de pele y el pele, por norma general, el reparto no suele ser homogéneo y la solubilidad suele ser bastante mala. Yo he visto peles que pasan las semanas, no se disuelven y un producto que no se disuelve difícilmente nos puede dar propiedades ventajosas. En el caso del Terra Plus Natura, la solubilidad es muy buena. Dependiendo de la época del año, nos encontramos que puede disolverse en 1 o 2 días perfectamente. Óptima relación carbono-nitrógeno. Emilio ya ha hablado sobre ello. Yo no me voy a parar mucho aquí, pero sí insistir en lo que él ya ha dicho. Una relación carbono-nitrógeno alta suele dar lugar a una mineralización de los nutrientes muy tardía, por tanto, apenas si se nota el efecto nutricional del producto que tenga la relación carbono-nitrógeno alta. Terra Plus Natura tiene una relación carbono-nitrógeno perfecta, optimizada para que los nutrientes se empiecen a liberar desde el momento de su aplicación y te dure 4, 5, 6 meses, dependiendo de la época del año. Nuestra experiencia nos ha llevado a concluir que hasta 6 meses de duración sin presentar carencia a las plantas nos ofrece perfectamente. Seguridad, aplicación libre de fitotóxicos, lo hemos comentado antes en los principios básicos. Con Terra Plus Natura nos encontramos un producto que no sube la conductividad eléctrica del suelo, lo cual es una seguridad para nuestro sistema radicular que no solemos hacer calicatas para ver en áreas verdes, pero que sin embargo debemos de intentar tener muy en cuenta y proteger con toda nuestra fuerza.
y además es un clase A, libre de metales pesados y libre de cualquier otro elemento que pudiera causarnos daño en los vegetales. Eficiencia, aquí sí me quiero parar un poco más porque considero que en muchas ocasiones la persona que debe de realizar el plan de fertilización tiene más en cuenta la cantidad de nutrientes que la calidad de los mismos. Al final se mira si es un 25-10, si es un 15-15-15, pero no se mira si las 20 unidades de nitrógeno son ureicas, son nítricas, son amoniacales, son orgánicas y realmente nos encontramos más diferencias en resultados dependiendo de la calidad del nutriente que dependiendo de la cantidad de nutrientes. El tema cantidad es un concepto que con el tiempo creo que irá perdiendo fuerza porque hay formas nutritivas, como Emilio ha explicado antes, con el nitrógeno orgánico en forma de aminoácidos, que son mucho más ricas energéticamente. Por tanto, con menos cantidad la planta puede realizar muchas más funciones metabólicas y tener un nivel de sanidad mayor, ¿vale? Nosotros Terra Plus Natura, por poner un ejemplo, que está aquí la ficha, que es un 822, lo cambiamos kilo a kilo con equilibrios minerales que pueden ser un 25-10 y a priori cualquier persona entendería que un 25-10 debe dar mejores resultados que un 822 y lo que nos encontramos es todo lo contrario. También el hecho de que tenga materia orgánica, de que tenga microorganismos, ayuda a que posiblemente muchos de los nutrientes que habitualmente hay en el suelo en abundancia, la planta pueda tomarlo y por tanto pueda estar en mejores condiciones que siguiendo aportando nutrientes que no puede tomar. Vale, fauna útil. Hablamos ya de microorganismos beneficiosos. Emilio también ha hablado bastante al respecto. En este caso, tenemos la suerte de que Terra Plus contiene tres microorganismos con un gran poder tanto como bioestimulantes y como bioprotectores. Son microorganismos que cualquier persona puede estudiar sobre ellos. La bibliografía es pública. Hay un montón de ensayos, tanto de campo como externos hablando de las ventajas de estos microorganismos, no es nada nuevo. En el caso de que un abono lo contenga, pues bueno, al final te da un plus de ventaja, ya que aparte de nutrir, estás bioestimulando y estás bioprotegiendo. Yo, por poner una experiencia personal que creo que puede venir muy al caso, os puedo contar que hace unos años tuve la oportunidad de participar en un ensayo con una universidad de aquí de Andalucía. El ensayo era para biocontrol de Pitium en Agrosti. Agrosti es un tipo de césped, Agrosti estolonífera. Y se iban a probar, se probaron 20 biofungicidas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, mentira, 19 y uno iba con fosfatil de aluminio. Y observamos que en la aplicación de estos biofungicidas antes de inocular el patógeno, con un abono orgánico apareció incidencia de enfermedad en el agrosti antes de que inoculemos el patógeno. ¿Qué os quiero decir? Que hay que estar muy atentos a los abonos orgánicos que se usan porque posteriormente nos hemos encontrado muchos casos donde se han empleado abonos orgánicos cuya calidad no está certificada y contrastada y cuyo contenido en microorganismos no es uniforme. Cuando un abono orgánico no te pone los microorganismos que trae en la ficha técnica, igual puede ser porque la cantidad de estos microorganismos varía, ¿sabes? Y debéis de saber que hay microorganismos que son beneficiosos y hay microorganismos que son patógenos y no tener garantizado lo que estás aplicando, pues posiblemente pueda causar más perjuicio que beneficio. Vale, certificado para agricultura ecológica. Esto es algo que todavía jardinería nos está exigiendo. Espero que más pronto que tarde desde la jardinería pública empiecen a exigir que todos los fertilizantes, las licitaciones vayan con el certificado de agricultura ecológica. En este caso, los Terra Plus Natura lo tienen y creo que también respalda un poco la calidad del producto. Y por último, ¿vale? Os menciono que hay nuevas fórmulas organominerales, lo cual me parece que es muy interesante porque en el paradigma actual, para los responsables de mantenimiento, dar el salto de un abono mineral a un abono orgánico les cuesta.
Pasar de un abono que en el saco pone 25-10 a pasar a un abono que en el saco pone 8-2-2 es un salto que difícilmente se está dispuesto a dar. Nos cuesta mucho explicar estas ventajas y que prueben el producto, aunque es verdad que cuando se prueba se les suele continuar usándolo. En este caso, los TerraPlus organominerales tienen su parte orgánica y tienen su parte mineral, ¿vale? Son las ventajas de esta gama de productos, son prácticamente todas las anteriores, con la diferencia de que no tienen certificado ecológico y de que traen menos cantidad de materia orgánica, ¿vale? Por tanto, contribuyen menos a la creación de suelos vivos, pero tiene un mayor componente mineral para aquellos que dan más importancia a la cantidad de fertilizante que pueda traer, la cantidad de nutrientes que pueda traer el fertilizante. ¿Vale? Voy a ir terminando, no sé cómo voy de tiempo, ¿vale? Sí, creo que voy bien. Voy a comentar dos casos de éxito. He querido resaltar dos de ellos donde se está usando terapia natural de hace mucho tiempo como buen resultado. El primero de ellos es Parque Genovés en Cádiz. Hace varios años pudimos empezar a trabajar en buscar reducir el consumo de fitosanitarios en los cipreses, donde habitualmente presentaban problemas de ceridium y de fitóstora. Se tendía a utilizar fungicidas autorizados de forma recurrente y en el plan que hicimos para la gestión de esta plaga, introducimos, entre otras cosas, el uso de TerraPlus Natura como fuente de nutrición y de microorganismos beneficiosos. El resultado es muy bueno, llevan años utilizando TerraPlus Natura, se ha reducido muchísimo la incidencia de Phytophthora y de Ceridium, el nivel de crecimiento de los cipreses es el adecuado, no hay un crecimiento excesivo y estos microorganismos pues, ayudan a proteger estas plantas del posible ataque de hongo, ¿vale? Y el último caso es un campo de golf en Marbella, Green Life Golf. En esa foto sale el amigo Emilio con la cabeza cortada y la hicimos hace unos cuantos años, también cuando empezábamos a utilizar Terraplus Natura y fue de la experiencia que más nos llamó la atención porque el césped es un vegetal muy sensible a la aparición de enfermedades y aquí se ve perfectamente cómo hace línea el TerraPlus entre donde se aplicaba y donde no se aplicaba. Al lado derecho de la imagen, en la mano izquierda de Emilio, podemos ver un césped con una calidad muy alta, un tono de color perfecto y sin ninguna incidencia de enfermedad. Y al lado izquierdo de la imagen, en la mano derecha de Emilio, observamos un césped totalmente infectado por dólar spot. Si os fijáis lo más a la izquierda posible, se ve el micelio del hongo. Era bastante temprano, había humedad en el césped todavía y se podía ver perfectamente la infestación y se veía perfectamente donde hacía línea la aplicación del producto. Al final, contar con microorganismos ya creo que a ninguno nos sorprende las ventajas de esto en cuanto a protección de los vegetales. ¿Vale? Para acabar, bueno, ponernos a vuestra disposición, deciros que realmente me gustaría que quien no esté usando abonos orgánicos le dé una oportunidad. Pienso que es el futuro de las áreas verdes, porque son muchas las ventajas que puede darnos. Quien haya probado abonos orgánicos y no le haya ido bien, creo que no es correcto generalizar, ¿vale? Como os he comentado antes, hay muchas variación entre unos y otros, la relación carbono-nitrógeno, la solubilidad, el contenido en microorganismos beneficiosos, el contenido en materia orgánica, en nutrientes de calidad. Son factores que creo que son muy importantes de tener en cuenta cuando se va a apostar por un abono orgánico y en nuestro caso la experiencia que estamos teniendo con TerraPlus Natura son muy sorprendentes y por eso queríamos hoy animaros a todos a que no conozca el producto, si tiene oportunidad, probarlo y ver realmente cuánto le puede dar de sí. Os dejo los contactos de algunos compañeros míos, ¿vale? Responsables de jardinería pública, jardinería privada y zonas deportivas, por si tenéis en el futuro cualquier necesidad, que sepáis que nos encanta nuestro trabajo, nos encanta lo que hacemos, nos encantan los retos nuevos. Y por supuesto, seguir aprendiendo y nada, ponernos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Daros las gracias
y supongo que Aurora estará por ahí y cuando quieras, Aurora, es tu turno. Pues nada, muchas gracias Mariano y Emilio porque muy interesante lo que habéis hablado, ¿no? Yo creo que ha sido una jornada pues con mucho contenido, con muy profesional y bueno, la verdad es que se ve el conocimiento que tenéis ambos. Aquí hay alguna pregunta de, por ejemplo, de Antonio Rodríguez, que es de Elche, que dice que da las gracias y a los ponentes y dice, ¿se podría compartir de alguna manera la legislación que ha hablado, de la que ha hablado Mariano? Sí, perfectamente. De eso en la presentación, que no sé, Aurora, si sueles acostumbrar a enviarla o algo, en Sí, la si presentación. te lo solicita, En la eh, presentación aparece el enlace a ambas para poder descargar ambos decretos y os animamos a poder mirarlo porque hay conclusiones interesantes de cara al futuro de las áreas verdes. además esta jornada pues se colgará en el canal YouTube de ANJA y lo podéis ver. El enlace y también podemos enviaros el enlace a quien lo solicite por correo electrónico, por no enviarlo a todos, ¿no? No hay ningún problema. ¿Y alguien más está interesado en alguna pregunta? Podéis utilizar el micrófono. Eh, ¿Alguien? Perdón, Aurora. Sí, Buenas tardes. Soy Carlos Mayén. Carlos, sí, ¿qué Hola. tal, Carlos? Carlos es Bien. Sí, a ver, hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Mariano con el tema de fitos, de lo que era la normativa, pero bueno, ya vemos que va evolucionando también todo a los suelos. Y has hablado de que el responsable será la autoridad competente. Vale. ¿Quién es la autoridad competente en el caso de parques y jardines? ¿El responsable de qué? ¿En qué parte? En el tema, por ejemplo, de la utilización de fitosanitarios, No, sabemos que... vamos a ver, Del mal uso, ¿te refieres, no, Carlos? Del Claro, mal claro, para el mal uso. O sea, en uso. Se agricultura perdona. sí que sabemos que en agricultura hay órganos competentes y que te hacen, eh, te controlan los cuadernos de campo, etcétera, pero ¿y en jardinería? También los hay. Nosotros nos hemos enfrentado en los años que llevamos a numerosas inspecciones y por parte de Sanidad Vegetal me evalúan la calidad de nuestro trabajo y que estemos cumpliendo con normativas. Si te refieres a eso, si te refieres a grado de responsabilidad, pues al final esto es una pirámide donde el grado de responsabilidad máximo recae sobre el Gobierno de España, tiene que transponer las directivas europeas y ahí pues son más o menos exigentes, siempre partiendo de que no se puede ser menos exigente que Europa. Y O ahí- si te refieres, Carlos, ¿tú te refieres, Carlos, a cuando ves que se está utilizando un producto no adecuado o se está haciendo una mala praxis? ¿A eso te refieres? A eso es a lo que me refiero, Aurora. O sea, Bueno, pues si a yo eso veo te con... refieres, Sí, hay sí, una sí. serie de días Claro, que son... yo veo continuamente malas utilizaciones y malas praxis y dices, bueno, Exacto. ya, ¿y qué Pues hago? En jardinería nosotros estoy hablando, ¿eh? sí, 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 en jardinería. Mira, pues nosotros hemos tenido muchísimos contactos acerca de eso porque muchos socios lo ven y lo hemos, pues mira, lo normal sería que acudas a la policía local, pero la policía, muchas veces son los propios ayuntamientos los que hacen ese tipo de malas praxis. Entonces la policía local no sirve. Ah, Eh, pero el SEPRONA tiene sí, competencia en el medio ambiente. Eso nos lo dijo el general de la Guardia Civil del SEPRONA, que está en Madrid. vale, Y vale. nosotros, por No, ejemplo, porque el SEPRONA es servicio medioambiental, es sí, 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 la sí, sí. seguridad medioambiental, es el servicio más fiable, es decir, Guardia Civil. Tú vas a la Guardia Perfecto. Civil, algunos números
como se dice, de la Guardia Civil, sí, no están al tanto de que ellos tienen responsabilidad en ese aspecto, por ejemplo, en el corte de árboles, en utilización de productos sanitarios, en temas de Aurora, por mi eh, experiencia, Ceprona sí tiene conocimiento de esas funciones, sí, sí, ¿sabes? lo normal es que sí, pero hay Sí. pueblecillos pequeños que a lo mejor hay algunos que no, pero hay, o sea, hay conocimiento. Otra cosa es que tú le tienes que decir, lógicamente, el lugar, el sitio para que ellos vayan con, no a vale, toro vale. pasado, porque si tú dices, ayer echaron un producto, pues claro, ellos tienen que pillarlo como si No, dijéramos in situ. infraganti. No. Sí, O sea, el Seprona, vale, el vale. Seprona, el O sea, Seprona. aunque sea a nivel de local, A nivel de... local, porque a nivel local ellos se distribuyen y entonces tienen unas dependencias, por ejemplo, si son pueblos pequeños, pues hay un comando, ¿no? Por decirlo es que yo no entiendo de... Sí, bueno, ya te entiendo, Aurora, Quiero te decir entiendo perfectamente. que hay una serie de guardias civiles que son Seprona, Sí, que ellos llaman y van a donde tú les digas. vale, De hecho, estupendo. nosotros como asociación hemos denunciado muchas cosas a través de Seprona, por ejemplo, tala de árboles o cuando iban a cortar las palmeras del Parlamento de Ah, Andalucía, ¿no? sí, Pues aquí ¿verdad? llamamos al Seprona. Vale, pues os agradezco un montón la aclaración porque sí, es bueno saber que es el método casi más directo para Sí. estas cosas. Gracias. Bien. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien está interesado en usar el micrófono? Bueno, pues estáis todos muy calladitos. Yo quería comentarte también una cosa que simplemente no sé, Mariano, pues cuando vosotros, aparte de la comercialización y distribución, hacéis asesoramiento in situ en las zonas verdes, ¿no? Sí, 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 al final no se entiende la distribución de productos sin el asesoramiento, Aurora. Es imposible en nuestra profesión vender sin analizar antes las necesidades y, claro, en la mayoría de casos nos toca desplazarnos donde haga falta y ver la problemática y hacer las recomendaciones más acertadas posibles, porque al final, como he dicho antes, es lo que nos gusta y a eso es a lo que nos dedicamos. Sí, perdón, que aquí había Eleuterio Calleja pregunta, ¿qué va a pasar con los campos de golf y el empleo de fitosanitarios? Bueno, yo creo que los campos de golf, al igual que la jardinería, el empleo de fitosanitarios está abocado a que no puedan usarse. De hecho, a mí ese es un tema que me toca muy de cerca porque tengo formación en mantenimiento de campos de golf y he dedicado mucho tiempo de mi vida profesional a ello. Y los campos de golf han cambiado el modelo en los últimos años como nadie se puede imaginar, ¿sabes? Entiendo perfectamente la imagen que transmiten de deporte elitista, de un impacto tremendo para la El agua. naturaleza. Entiendo perfectamente toda esa imagen que se transmite desde fuera, desde dentro, debo deciros que la batalla que todos los técnicos están realizando día a día para mejorar la eficiencia de los campos de golf en todos los sentidos es grandísima. Se está luchando por disminuir el consumo de necesidades hídricas con nuevas variedades de céspedes todos De los hecho, se días. ha visto con el tema de la sequía que hemos El, tenido, eh, que los el, campos de golf eran quizá los únicos autosuficientes. El agua, eso es lo que te iba a decir, el agua que se usa es agua depuradora, que si no la usaran iría al mar, ¿sabes? Y el tema de fitosanitario, yo empecé en el año 2008 y del año 2008 a ahora, el cambio que no se puede imaginar nadie lo que es, ¿sabes? O sea, el consumo de fitosanitario, me voy a atrever a decir que de media se habrá reducido en un 80% seguro. Evidentemente, para conseguir esa reducción se ha tenido que invertir
una cantidad de dinero importante en mejoras de césped, en mejoras de fertilización, en mejoras de bioestimulación, ¿sabes? Pero la apuesta es clara en ese sentido y creo que en muy pocos años los campos de golf estarán totalmente preparados y adaptados a no tener que usar fitosanitarios porque se está trabajando en ello. Muy bien, pues buena respuesta. Pues nada, a ver, ¿alguien más tiene alguna cosilla? Yo creo que no me he dejado nada. Lo del certificado, quería decirte, Antonio Rodríguez, pues envíanos un correo, cualquier persona que quiera el certificado de asistencia, como aquí en el Zoom aparece los minutos que han estado conectados las personas, pues no hay ningún inconveniente en mandarle el certificado a quien lo pida. Por lo demás, pues nada, pues si no hay nada más, pues me parece muchas gracias a los ponentes, también a la labor que realizan. Bueno, pues todos son bondades y buenas respuestas. Emilio, ¿tú quieres decir algo? Aunque no te vemos, sabemos Emilio, que estás ahí. Nada, nada, pues lo dicho, encantado de haber estado con vosotros y oye, si queréis contar con Compo para alguna otra acción, pues aquí estamos a vuestra disposición. Pues estupendo. yo lo mismo, Aurora, 1 millón de gracias a todos los que han asistido, a ti por darnos esta posibilidad y espero que podamos colaborar juntos pronto de nuevo, ¿vale? Pues Aurora, perdonar, que dime, se me había ido una pregunta, vuelvo a ser Carlos. dime. A ver, como muy bien ha dicho Mariano, creo que ha sido, no sé si lo ha comentado Mariano o Emilio, las plantas beben y no comen. Vale, la aplicación, cuando estamos en tema, por ejemplo, de praderas un poco más naturalizadas y vamos funcionando con aspersión o con difusión, la aplicación en líquido, cómo la estáis trabajando? ¿Cómo tratáis de hacerla? Emilio, te lo dejo. Cuando hablas de aplicación en líquido, ¿hablas de aplicación foliar o Eh, fertilizante líquido a no, través del sistema de fertirrigación? eso es, fertilizante líquido a través del sistema de fertirrigación, Pues eso, principalmente si es aspersión. vale, no, eso no tiene ningún problema. Al final los sistemas de riego normalmente están compuestos por un depósito donde se preparan las mezclas. Esa mezcla, pues la procedencia pueden ser sales solubles, es decir, un sólido soluble que tú disuelves a una concentración máxima y ese sistema de riego en ese depósito lo que hace después, esa solución que se ha preparado, se inyecta al riego Vale, y ya sean emisores por aspersión, goteo, etcétera, pues se hace llegar. Es decir, y el líquido es lo mismo, es decir, en vez de echar vale, un sólido soluble, echa un líquido. vale. Entiendo, es, Carlos, esa es una sí, práctica frecuente en cada vez más campos de golf, ¿vale? vale, La fertirrigación a través de aspersores es una comodidad tremenda y una manera de fraccionar los nutrientes, como dije antes, a través del tiempo y que no haya ni picos de crecimiento ni picos de deficiencia de manera cómoda y económica. Entonces, es un caso que puedes tenerlo en cuenta si te sí. hiciera falta para cualquier sitio. Sí, lo que pasa en jardinería un poco más pequeña, no se suelen aplicar todos esos sistemas que sí que se aplican en agricultura y en campos de golf y demás, y luego te encuentras con unas carencias de aplicación de fertilizantes que dices, bueno, pues tengo que acabar tirando el sólido y eligiendo muy bien el sólido para que haya solución, porque es que además tengo a los niños que se van a jugar y ven las bolitas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso os preguntaba si había alguna, pero bueno, ya veo que es Ahí, una aplicación ahí a base de depósitos. claro, Carlos, comentarte que es verdad que en función de la naturaleza de la explotación, la complejidad del sistema de riego es variable. Es decir, Claro. hay sistemas que son tremendamente sencillos, es decir, prácticamente es un depósito y un venturi. Es decir, que la complejidad de ese sistema la eliges tú en función de tu necesidad. Si es un Vale, jardín pequeño con poca complejidad, probablemente con un pequeño depósito y un venturi que tenga acceso a la línea de riego es más que suficiente. Es decir, allá ahí un poco es un poco buscarse la comodidad y la facilidad de aplicación, pero te digo, en cuanto a instalaciones, las que quieras. vale. Muchísimas gracias. Lo del Venturi me ha gustado, Emilio. Va, Estupendo para pequeñas instalaciones. correcto. Gracias. Eleuterio Calleja comenta que beber es comer. Pero claro, lo que ha querido decir Emilio y Mariano es que
las plantas necesitan agua para disolver los nutrientes que... Correcto. Una planta no se alimenta o no se nutre en un medio seco. Es decir, la Exacto, planta, la única forma que tiene de absorber nutrientes vía radicular en una es por solución. agua, Hombre, claro. tenemos la otra opción que es fertilización foliar, pero al igual que la radicular, la Es con fertilización agua, foliar tiene que ir en medio líquido, si no tampoco es absorbida. Y los es- estomas abiertos. exactamente. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya vamos a dar por terminada la jornada. Eh, Muchas gracias, como siempre, súper interesante, dice Carlos Mayen. Gracias, Gracias. Ángel, los ponentes, Mariano Emilio, por esta clase magistral de suelo y fertilización. Un abrazo. Pues nada, una clase magistral que habéis dado, Emilio y Mariano. Gracias a Así que vosotros. animaros para la Muchas próxima. gracias. Venga, Muy bien. muchas ¿Vale? gracias. Nos Pues vemos. gracias Nos a vemos. todos Hasta luego. y hasta Gracias. la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego.